jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, en la cual lo recibimos con un fuerte aplauso. Tengan muy buenos días, distinguida concurrencia, miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, estudiantes, docentes, todos tengan muy buenos días. Primero, agradezco la gentileza de la invitación por parte del Poder Judicial para asistir a este importante Congreso Internacional, además, para revisar e intercambiar las experiencias o las normas o la jurisprudencia respecto de estas unidades de flagrancia que tienen como un objetivo fundamental brindar a la ciudadanía una justicia célere, rápida, efectiva, que aminore sustancialmente ese deseo de justicia que tanto clama la ciudadanía. Y dentro de todos estos tópicos o instituciones jurídicas que se han tocado, uno de los temas es la intervención policial en casos de flagrancia. Y ahí es donde va a estar cifrada la exposición que les voy a hacer. Lo que hoy en día vemos es cómo es que se han elevado los niveles de violencia. ¿Cómo es que, siendo el crimen, el delito, una desviación social que iba siempre contra la vida, por supuesto contra la libertad, el patrimonio, el honor, la libertad de violaciones de la libertad sexual, etcétera, contra los bienes jurídicos? Pero los desenlaces, no siempre, pero los desenlaces no tienen estos niveles de desprecio por la vida, de aún eliminando a una persona, descuartizarla en pedacitos, colocarla además en lugares para transmitir mensajes a los grupos objetivo, para decir, esta es la forma en que actuamos nosotros si es que no te pones a derecho o no haces caso a los lineamientos, a la forma en que administramos, gestionamos, a la forma en que manejamos la trata de personas, el tráfico de drogas, la minería ilegal, las extorsiones, el gota a gota, etcétera. Entonces estamos al frente de organizaciones criminales. Pero a pesar de esas organizaciones criminales que elevan los niveles de violencia, como vuelvo a repetir, también la incidencia delictiva, la delincuencia común también se eleva. Y entonces tenemos los hurtos, los robos, tenemos los homicidios simples y tenemos algunos actos en los cuales ya no habría necesidad de proseguir con una investigación preparatoria, porque se ha intervenido al autor o autores, coautores, a los partícipes, cómplices primarios, secundarios, se les interviene con las manos en la masa, lo que nosotros llamamos una flagrancia estricta, una flagrancia clásica, el momento en que
los sentidos pueden apreciar cómo es que una o varias personas vienen cometiendo un ilícito penal, un delito, un injusto doloso, y están materializando, concretando el delito. Y ahí son detenidas estas personas. Estas personas, esa es la flagrancia que todos deben haberla tocado acá, pero solamente para encuadrarnos. Pero luego que pasa ese evento y no puede ser percibido por los sentidos de cualquier persona, de algún miembro de la fuerza pública, y pasa y ya salen de la escena los actores y solamente tenemos la víctima, pero podemos ver que ha huido recientemente, y ahí estamos en la cuasi flagrancia, y ahí viene la denuncia. Me acaban de poner una pistola en la cabeza y se acaban de llevar mi camioneta, mi teléfono, mi cartera, mis pertenencias. Hace menos de un minuto y acaba de salir por allá. Y esa es la huida y esa es la cuasi flagrancia. Y entonces empieza una persecución y de pronto, ¡pum!, se logra detener, se logra capturar, se logra intervenir. Muy bien. Pero salimos de ese segundo caso de la cuasi flagrancia y seguimos buscando los policías, el serenazgo, los buenos vecinos, valientes además, que sí los hay, nos consta a nosotros, sino que nunca tiene que publicitarse eso, y siguen buscando, además que han visto el acto, y además otros vecinos que están bajando las imágenes rápidamente para darle a los miembros de las fuerzas del orden. Acá están estas imágenes. Estos han sido, y acá se le puede ver la cara clarito, y acá se le puede ver la casaca, y el vehículo que tienen, el faro está roto, miren, porque así hay personas colaborativas. Debemos propender que todas sean así. Y eso se hace a través de programas, juntas vecinales, barrio seguro, compromisos de los vecinos, etcétera. Pero tenemos nosotros, en virtud de este artículo 259 del decreto legislativo 957, que es el Código Procesal Penal, esta tercera flagrancia presunta, en que las autoridades tienen 24 horas, tienen un espacio, un lapso de 24 horas, para poder colocarnos en el escenario en que la víctima reconozca a su victimario, a su agresor, el agraviado lo reconozca, que un testigo directo de los hechos también lo haga, que una imagen capturada, registrada en medios audiovisuales también lo haga, que este delincuente haya sacado dinero de las cuentas de la persona que acaba de ser secuestrada de manera express, o sea, al paso, y luego de 2 horas la ha dejado en algún lugar, y hace la denuncia y alguna coordinación permiten obtener de los cajeros automáticos, obviamente en el seguimiento de sus cuentas, que ha retirado una cantidad de dinero en tal cajero automático ubicado en tal sitio. Se bajan las imágenes, tenemos la cara de esta persona y además un poquito jalando para atrás tenemos la placa del vehículo al cual se sube. Un vehículo distinto al cual la secuestraron. Entonces esa placa sí está dentro de los cánones probablemente de la legalidad para no despertar sospechas y es capturada dentro de las 24 horas. Con los efectos, con los instrumentos directos, indirectos de la comisión del delito, con los medios empleados para cometer el delito, con lo obtenido de esa comisión del delito. Y ahí está también esta flagrancia presunta. Con alguna seña, con algún intercambio criminalístico que se haya producido en el momento en que se comete este delito, si tiene ribetes de violencia, de fuerza,
y entonces puede que la víctima lo haya arañado o puede que la víctima le haya roto una casaca, que la casaca es de un color fosforescente o que la casaca es roja y además se ha quedado parte de mi uña, dice la víctima, y entonces dentro de las 24 horas si encontramos ello, estamos en condiciones de intervenirlo. Cuando nosotros intervenimos, llevamos a la dependencia policial, sea comisaría, sea de PINCRI, sea de IRINCRI, sea una unidad especializada X, por la especialidad, por el monto, por lo que sea, pero llega una unidad y entonces empieza el periplo de algo que es tan claro. La persona le robó un teléfono celular, el teléfono celular está en posesión del intervenido dentro de las 24 horas, la agraviada es citada inmediatamente a la dependencia y reconoce en primer acto a la persona que ya la había descrito en su denuncia, que la había presentado 3 horas y media antes, y además reconoce su teléfono móvil. Y además es la misma persona que se ha acercado al cajero automático luego de que en los primeros 10 minutos la persona con un revólver en la cabeza le da el número de clave para que pueda retirar el dinero. Y además los antecedentes de esta persona datan de que ha entrado a la cárcel 3 veces por el mismo motivo, delito contra el patrimonio. Es su modalidad, es su modus operandi, es habitual, es reiterante y es reincidente. Y además el hombre confiesa. Entonces se le interviene, se hace un acta de intervención, de registro personal, de incautación de la tarjeta, de los efectos, del teléfono, de los aretes, de la pulsera, del collar, etcétera, etcétera, etcétera. En el mismo lugar de los hechos, el acta, por parte del mismo policía y de todo lo que acompañan que están interviniendo, para no caer en nulidad, para no contribuir a esta impunidad, porque si no, en las próximas 5 horas, este mismo señor va a volver a delinquir. Nos disculpamos acá y es la primera atrocidad que voy a decir. No creemos en la reinserción, en la rehabilitación y en la resociabilización. Me perdonan, dirán, ustedes me dirán que este señor es lo que sea, pero no creemos, porque las evidencias nos llevan a pensar en ello. Y entonces esta persona es conducida a una de PINCRI y se le notifica el motivo de su detención, se comunica inmediatamente al Ministerio Público. A veces el fiscal o la fiscal nos dice, ¿por qué te has demorado 1 hora en comunicarme? Es que a veces las tensiones están tan fuertes que cuando menos se piensa el fiscal, y hay que comunicar al fiscal. Si es que no viene acompañando una investigación contra un blanco objetivo, contra un determinado, una determinada persona que forma parte de una banda o una organización criminal y es pleno conocimiento y además conducción, dirección por parte del Ministerio Público del fiscal conforme a las normas. Y entonces, sigamos con lo otro, se le notifica la detención, el motivo de la detención. Si son 2 o más, tenemos que hacer por banda criminal para sacar de circulación a esta gente que quizás estemos sentados por esto acá, porque cada vez nos preocupa más, independientemente de las normas de la flagrancia y a la expectativa de la ley que se va a firmar y que hay un plazo, me parece, hasta el domingo, y falta la firma de la señora Presidente, y que puede ser no sé cuándo. Y entonces una expectativa por parte de la Presidenta del Poder Judicial, de la doctora Barrios, del doctor Ekman, que son los que han impulsado este sistema nacional de flagrancia, como un modo eficaz de impartir justicia. Entonces seguimos con el otro caso y notificamos esta detención y sacamos de la de PINCRI
de número 1 de San Juan del Lurigancho hasta el médico legista, Instituto de Medicina Legal. Y luego retornamos y tenemos que llevarlo a otro lugar donde se encuentra la criminalística para empezar a hacer una espectrofotometría de absorción atómica para tratar de encontrar científicamente por parte de los peritos plomo, bario y antimonio que determinen disparos recientes. Que el arma de fuego tiene que ser vista por un perito balístico para que determine que se encuentra operativa. Para que una granada o un artefacto explosivo tenga que ser vista por un perito criminalístico para que determine su operatividad y no caer en los últimos actos, entre comillas, de tentativa inidónea o delito imposible por la impropiedad del objeto, que nos trae tantos problemas y produce tanta frustración y además una impotencia de cómo no tener un poco de cariño al prójimo, nada más, al prójimo, porque a raíz de estos resultados de las pericias, criminales que han asesinado por lo menos a 8 personas, y me refiero a Joseph Castro, más conocido tristemente como Maldito Cris, que ya había caído con 16 teléfonos celulares, todos robados, y con un arma de fuego, pistola, y el arma estaba inoperativa. Y entonces él salió a seguir matando dentro de 3 días a un policía que cuidaba a una congresista en San Martín de Porres, una congresista que no es del Congreso, es del Parlamento andino. Muy bien. Entonces continuamos, retorna esa persona, retorna de esas pericias balísticas y luego hay que estar interactuando, viendo, volviendo a hacer. Y entonces esta unidad de fragancia, muy ideal, porque van a entrar los casos no solamente de bagatela, como dice nuestra doctora Elvia Barrios, sino que van a entrar los casos en que el estándar indiciario, probatorio, de evidencias es alto y no hace que sea complejo, no hace que requiera algunas otras diligencias fuertes, algunas otras actuaciones del titular de la acción penal, como lo es el Ministerio Público, en una investigación preparatoria. O sea, tiene todos los presupuestos para cerrar el caso. Hay una obra que se llama Inteligencia Intuitiva, una obra que me parece que salió hace 6 años y esa inteligencia se sumaba a otras 7 que ya se mantienen en doctrina, o por lo menos hay sendas investigaciones. Y dice que en 2 segundos un ser humano sabe en qué va a terminar esto, así sea el juicio que demore 8, 10, 14 años, pero sabes en qué va a terminar. Por supuesto que sí sabe, pues. Los abogados saben. ¿Por qué? Porque fijan el punto controvertido y en su mente rápidamente hacen un análisis, una evaluación de qué se tiene en pro o en contra y saben en qué va a acabar. Además, el principio de predictibilidad no nos acompaña mucho a nosotros. Si no tuviéramos un sentido en una primera resolución, otro sentido totalmente contrario en una segunda, una tercera, y nos vamos hasta afuera, que ya ahí viene acomodado de tantas cosas. Desde mi punto de vista también hago suyo ello, hago mío eso. Entonces, esta unidad de fragancia es una gran herramienta y todo debemos impulsar, todo debemos poner de nuestra parte para que sea una realidad, como ya lo es desde el 2015, en varios lugares donde existe la Policía Nacional del Perú, donde existe el Ministerio Público, donde existe el Poder Judicial, donde existe el Ministerio de Justicia con sus defensores públicos, y cada uno con lo que necesita para no moverse de ahí. Entonces el Ministerio Público debe tener ahí el Instituto de Medicina Legal y un médico legista, 2, 3, para que se turnen y nunca falte un médico legista ahí. Y también
la Policía Nacional debe tener un laboratorio de criminalística de un nivel 3 mínimo para determinar justamente lo que estábamos acá conversando. Claro, en la diversidad de las modalidades y los comportamientos delictivos, pero pericias balísticas, pericias químicas, pericias toxicológicas, dosajes etílicos, un perito grafotécnico para que determine la autenticidad o la falsificación o la falsedad de documentos, firmas u otros documentos. Entonces necesitamos estas bondades que debe tener esta unidad de flagrancia. Ahora, ¿qué pasa cuando el agraviado está buscando una pena privativa de la libertad? Porque tiene un nombre en el derecho eso, me parece retributivo, algo así, donde espera una pena privativa de la libertad. Y yo les cuento una anécdota. Me invita la presidenta de la Corte Superior de Lima para asistir a la unidad de flagrancia de Huancavelica, y también van congresistas, y hay una exposición, hay una descripción de lo que se trata, y todos muy contentos, y subimos al segundo piso, tercero, ahí hay una sala de audiencias, y justo se llevaba a cabo una audiencia por delito contra el patrimonio, hurto de una persona que tendría 22 años, y estaba el caso cerrado, como les había contado un poco antes. Cuando de pronto terminamos de hacer ese circuito, seguía el caso, y bajamos porque había que dar una rueda de prensa a los señores periodistas de los distintos medios de comunicación que lanzaban y ayudaban a que la gente sienta que que ya está una justicia en estas unidades de flagrancia. Se da la conferencia o la rueda de prensa y se escucha la campanita que ya estaban cerrando la audiencia y ya había sentencia y condenatoria. Pero ¿qué pasaba? Que cuando estamos regresando a Huancavelica, si conocen la puerta y luego viene un pasaje así, un poco de 2,5 metros, 3, cuando regresamos, la persona que acababan de condenar estaba para salir a la calle. Y esto es real, ¿eh? Y entonces, ahora me doy cuenta que puedo haber cometido algún ilícito. Le dije, espérate un ratito, no vayas a salir, pasa, y lo hicimos pasar. ¿Por qué? Por un tema, porque la justicia es rápida. En menos de 48 horas el hombre está sentenciado, además con una sentencia condenatoria. Y le pusieron 4 años, pero suspendida. Y hay que esperar para sentir que es eficaz, de que mañana vuelva a robar, si no es esa misma noche que se le vuelva a capturar, entonces ya estamos en una situación de reiterancia. Más adelante pasarán los años, reincidencia, entonces para que sea la pena efectiva o para que se revoque la otra, en fin. Pero acá viene un pedido que yo lo he escuchado, además de la presidenta del Poder Judicial y de la doctora Elvia Barrios, respetando las instituciones de la independencia, de la autonomía, de esta libertad que tiene un juez para poder motivar su resolución e impartir justicia a nombre de la nación. Pero también pueden haber penas efectivas. Tienen que haber penas efectivas. Y esto es como una reflexión. Soy un policía, pero se los pido. De corazón se los pido, los que son jueces. ¿Por qué? Porque si no es así, esa misma persona en esa creencia nuevamente vuelve a delinquir. Y no hay nada peor que tener esa sensación de que pudiendo haber evitado siendo un poquito más enérgico, nada más. Estamos lamentando la pérdida de una vida, de 2, de 3, las lesiones graves y permanentes además.
y situaciones de desgracia cuando a los que menos tienen les sustraen, se apoderan de sus bienes o les queman porque siguen extorsionando. Es un tema para un poco, hoy en día, hacer algo por las grandes mayorías. Hemos visto lo del Código Procesal Penal, definitivamente lo del 1194, que es el de terminación del proceso inmediato. Hemos visto este protocolo de adaptación interinstitucional que comunicamos al Ministerio Público. El Ministerio Público inmediatamente incoa el caso de la flagrancia. ¿Y qué se entiende por la intervención policial? Es la que yo le decía. Solamente creo que me he obviado la cuestión esta de que ¿podrá ser un homicidio calificado? ¿Podrá ser una extorsión? ¿Podrá ser un caso de tráfico ilícito de drogas visto en una unidad de flagrancia? Y la respuesta es que sí. Solamente hay algunos impedimentos legales, pero si una persona deserraja 12 disparos y mata a 3 miembros de una familia, hecho real, a 3 miembros de una familia, con el arma que es de su propiedad, el móvil es una venganza, confiesa, es detenido momentos después de cometer, está registrado en los medios audiovisuales, el móvil está establecido, porque hay una serie de testimonios de que así lo demuestran, así lo acreditan, así lo comprueban, así se marca el indicio. Y él confiesa. Y tiene criminalísticamente el plomo el barrio del Latimonio. Y el arma está operativa y además recientemente disparada. Los protocolos de necropsia dicen que ha matado por efecto de estos disparos, shock hipovolémico, por proyectil de arma de fuego, etcétera, causa de muerte. ¿Qué faltaría para que esto no pueda ser visto en una unidad de flagrancia? Pues nada. Son esos casos donde el estándar probatorio o de elementos como deseamos, claro, para no salirnos de lo que estrictamente se llama a la prueba, pero que ya está cerrado el caso, ya no hay nada más que hacer ahí. Está prohibido, impedido, cuando se trata del terrorismo, cuando se trata de espionaje, porque estamos hablando de una organización atrás. En una banda conformada por 2 o más personas con los requisitos no tan precisos de una organización criminal, también pueden estar comprendidos acá. Con el compromiso del Ministerio Público y del investigador de la Policía Nacional, de que este no sea el cese de la persecución de toda la actividad criminal de estos delincuentes recientemente capturados, intervenidos en flagrancia de delito, llevados a una unidad de flagrancia y condenados, porque solamente se va a referir a ese caso. ¿Pero por qué les digo el compromiso? Porque si hablamos del modo vivendi, de la costumbre, de la habitualidad de estas personas, es porque tienen otros ilícitos penales que no pueden quedar impunes y que hay muchas personas atrás que claman justicia. Esta es la unidad de flagrancia delictiva que un poco he descrito con todo lo que cuenta, y esto es como un circuito desde el momento en que una persona es intervenida en cualquiera de esos 3 casos de flagrancia clásica, cuasi flagrancia o flagrancia presunta por la Policía Nacional del Perú o por algún ciudadano o serenazgo que entre en esta figura del arresto ciudadano cuando ha sido testigo directo de un delito
y lo pone a disposición de la unidad de la dependencia policial más cercana o de los policías que se encuentren, pasen por el lugar en un patrullero o en una unidad o de A2, de A3 que realizan este patrullaje a pie. Ingresan, son sometidos, se comunica al Ministerio Público, hay una incoación del Ministerio Público, hay unos peritajes criminalísticos, la documentación. Si hay alguna una diligencia preliminar, una diligencia complementaria de urgencia, como por decir, ir en busca de un testigo por donde han sido los hechos, o de recabar otra imagen, o de buscar con alguna técnica un efecto, una situación que resulte necesario o que va a abonar más la dosis probatoria que ya se tiene hasta ese momento, pues tendrán que salir los policías con las garantías, con la participación de los representantes del Ministerio Público para poder completar esa diligencia, plasmarla en un acta debidamente formulada para no tener inconvenientes en ningún momento y cumplir con los objetivos de esta unidad de fragancia. Luego es presentado en juicio ante el juez, hay una sala de audiencias, también hay un centro de reflexión que se llama ahora lo que siempre será un calabozo, y esta es la unidad, ese es el modelo. Estos de criminalística, estos laboratorios necesitan implementarse al interior de esto para que todo fluya, para que todo sea más rápido. Y también la presencia de la víctima no puede tener mucho tiempo, es por eso que se necesita personal altamente capacitado, especializado y a tiempo completo. Y hoy día en la misma Policía Nacional del Perú serían los miembros que tienen la especialidad de investigación criminal y que tienen que estar debidamente capacitados con todas las habilidades, con todas las destrezas. Y en la redacción de actas, en el aclaro de los efectos del delito, en custodia, etcétera. Entonces ya hemos dicho que estas son las características principales, pero que ya queda clarísimo la presencia de todos los operadores en un mismo edificio para evitar los traslados, para que funcionen las 24 horas con este personal especializado, para que haya este fortalecimiento de medicina legal y el laboratorio de criminalística y desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional como el protocolo que ya necesita una modificación porque se dio la ley 32.130 el 10 de octubre del año pasado en que la investigación preliminar pasa a ser conocida por la Policía Nacional del Perú en estricto, pero siempre la conducción del Ministerio Público, la dirección jurídica del Ministerio Público, el control de la legalidad, porque es sumamente necesario. Esto no es una competencia, no es un acto de protagonismo, esto es un servicio al ciudadano. El servicio se llama el servicio de justicia. Entonces quieren que todos nosotros estemos bien. A veces ustedes seguramente escucharán y alguna situación u otra, pero eso es de algunos, así como hay algunos malos policías que cruzan la línea y que nosotros nos encargamos de identificarlos, ubicarlos, develarlos, capturarlos y que se vayan a la cárcel. Y además darles de baja con los procedimientos y el respeto del debido proceso y el debido procedimiento administrativo, para que ejerzan todos sus derechos, pero además casos que sean emblemas, que sean un ejemplo para los demás que en su mente todavía piensan que esto puede ser tan sencillo. ¿Qué delitos no son competencia de las unidades de fragancia y eso está normado, prescrito por la ley? Los de terrorismo y espionaje que les decía, por supuesto que sí.
porque además se requiere, es complejo, porque una organización terrorista no es el acto terrorista en sí, no es el documento que se incauta, ni el petardo de dinamita, ni el nitrato de amonio con carburante, que es el ANFO, no es la inscripción en una pared de una consigna marxista, leninista, maoísta, tampoco, no es la hoz y el martillo es todo un programa, es toda una organización, es toda una campaña, es todo un objetivo político, militar, de construcción. Entonces requiere otro tipo de investigación más especializado y lo que hace complejo. Y el espionaje, ni qué decir, porque el espionaje protege algo tan potente como es la defensa nacional, nuestra soberanía, o sea, mantener nuestra independencia y que nadie se atreva a causarnos daño. Luego, los delitos contemplados en la ley 30.077, que es la del crimen organizado. Pero estaríamos entrando en alguna contradicción cuando nosotros decimos, pero la extorsión si ya está completa, si un acto de sicariato si está completa, sí pues, pero eso no es óbice para que se pueda actuar en una unidad de fragancia con este compromiso y además con la obligación legal que tenemos los operadores de justicia de perseguir al delito, los delincuentes, las organizaciones criminales, aun cuando se encuentren en cualquier lugar como puede ser purgando condena, porque eso no es óbice, como vuelvo a decir. Los delitos que son de competencia de órganos jurisdiccionales subespecializados, bueno, eso que ustedes lo conocen perfectamente, competencia de las fiscalías especializadas, una fiscalía especializada contra la corrupción o contra el crimen organizado, también podría el fiscal, y así lo leemos en este proyecto de ley, que esperemos se firme pronto como una gran expectativa para nosotros los peruanos. Delitos que debido a su complejidad, por supuesto que sí, múltiples agraviados, múltiples autores que ya lindan si hay permanencia y es crematístico, entonces ya estamos hablando de una organización criminal y además hay elementos de convicción o hay indicios o hay que buscar más evidencias y en espacios distintos a donde se produce la primera intervención, no va a poder ser posible pues pensar que una unidad de fragancia pueda satisfacer los objetivos primero del espíritu de la ley para lo que está hecha y las expectativas de la ciudadanía que quiere que se esclarezca y que se devele y se desarticule una organización criminal. Y el protocolo de actuación interinstitucional de la unidad de fragancia, que tiene que tener necesariamente una modificación porque hay algunos aspectos que ya van en directa, en tanto la policía tiene esta iniciativa y la facultad, la atribución legal de tomar conocimiento de un hecho criminal, comunicar inmediatamente al Ministerio Público e independientemente de la disposición fiscal que conocemos como carpeta, prosiguen los actos de investigación. Ese era el único objetivo de todo este cuento, que a veces nos ha traído problemas. Felizmente yo sí tengo mis grandes amigos fiscales, hasta uno que me está investigando ahora es mi gran amigo además, porque ese es su trabajo y yo comprendo el trabajo. Sí, porque a veces hay tabúes, taras, a nosotros nos dicen en la escuela, los periodistas no son amigos. ¿Cómo? Le digo, no, es que no sean amigos, hacen su trabajo. No son amigos. ¿Sí? ¿Y los policías son amigos? No, nosotros sí. Tampoco. Te voy a poner un ejemplo. Tú conoces a don Pepe, que es tu amigo hace 45 años y que vende en la bodega, es dueño de la bodega. Sí, don Pepe, no el chino. ¿Lo conoces? Sí, tu gran amigo. Muy bien. Un día tú llegas a las 4 de la tarde y le tocas el mostrador y no te atiende y como siempre entras, perdón el ejemplo para las mujeres, entras y de eso, Pepe, entras y Pepe está violando a una menor de 12 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Tienes que detenerlo, impedir que siga cometiendo el delito.
Impedir, tienes que detenerlo. Y es tu amigo. Entonces no hay que confundir la amistad con el cumplimiento de un rol, de un trabajo, de una profesión, de un oficio. Y entonces esto es así. Así que ese fiscal que me investiga sigue siendo mi amigo. Y este protocolo interinstitucional no es otra cosa más que los pasos que le iba recreando en los ejemplos desde la intervención en la flagrancia, en la cuasiflagrancia y en la flagrancia presunta. Estos son los números que hemos tenido de las 26 sedes, el doctor Eyman no sé si estará por acá, 26 sedes a nivel nacional, la policía tiene 17. Nosotros hemos sufrido una modificación del Decreto Supremo 026, que es el reglamento de la Ley 1267, que es la Ley de la Policía Nacional, y estamos reestructurando algunos órganos, algunas unidades orgánicas. ¿Por qué? Porque la realidad así lo reclama. Por decir, estamos creando una Dirección Nacional de Ciberdelincuencia, que ustedes, muchos de acá son expertos en ello. Se está creando una Dirección de Participación Ciudadana, una Dirección Nacional también de Familia. Y entonces, entonces no está normado las situaciones de la unidad de flagrancia por ser un sexto nivel dentro del ordenamiento funcional del Estado, y es por eso que no podemos, y hay una cantidad importante de dinero y no se puede comprar los instrumentos para laboratorio porque no se tiene la partida. Eso se está supliendo en este reglamento que debe estar saliendo no más de un mes. Y sí, básicamente eso. Como les decía, hay 17 unidades de flagrancia en estos lugares. Hay algunos que todavía no implementamos. Estas son en estricto. Y cuando se realizan las capacitaciones de las personas, de los efectivos, es por los jueces, es por los fiscales y es por los policías que tienen un poco más de experiencia. Las actas al revés, al derecho, paso por paso, con una delicadeza para que se internalice de que no se puede fallar, que no puede levantar un acta a un policía que no ha intervenido y que le cuenta el que ha intervenido o lo otro, o que el otro policía, yo no puedo firmar porque soy de inteligencia, o que yo no puedo firmar por A, B, C motivo. Entramos en problemas y el trabajo va a ser aprovechado por otros también miembros del foro, pero que saben hacer su trabajo, y defensa técnica es defensa técnica. Eso es lo que siempre tratamos nosotros de impregnar psicológicamente a los policías. Y lo más claro, yo le digo a los policías, nadie va a creer de que tú ¿cómo se llama?, has colocado un dato inexacto de casualidad, ¿no? Todo el mundo va a pensar que eres un corrupto, que lo has hecho a propósito. ¿Para qué? Para que otras personas logren sus objetivos y obtengan su libertad, y mañana van a estar matando, mañana van a estar extorsionando. Estas son las entidades que ya las hemos visto, y estos son los servicios básicos de laboratorio que también los he narrado, como es la identificación criminalística, la identificación plena, o sea, la identificación biométrica e interlazada con un sistema AFIS, con el registro electoral, con el RENIEC. La investigación en la escena del crimen, con peritos, expertos preparados, capacitados en la escena del crimen para recoger las evidencias y o indicios. Balística y explosivos forenses para determinar la operatividad de las armas de fuego, de los explosivos. Hoy en día la Policía Nacional también cuenta con un IBIS criminal y un IBIS de registro. ¿Qué es? El IBIS criminal no es otra cosa más que el banco incriminado de todos los casquillos que quedan en las distintas escenas del crimen en los cuales se han producido actos de sicariato, homicidios agravados, homicidios simples, lesiones por arma de fuego, tentativas punibles de homicidio,
y que han quedado casquillos percutidos por las personas, por los autores, presuntos autores de estos hechos. Todo eso es recogido y debidamente lacrado con el Ministerio Público y van a ir a este IBIS criminal. Luego se fotografían, es todo un protocolo. Y cuando vamos a una nueva escena del crimen o tenemos la captura de personas y tiene el arma de fuego, inmediatamente se hacen las muestras o lo que ha quedado en un lugar entra. Se demora la máquina 3 a 4 minutos y arroja por lo menos 3 a 4 aproximaciones si es que encuentra coincidencias, si es que ha hecho un match con un evento antes. Por eso que en este crimen execrable, por cierto, de esta chica Vidal, que en paz descanse, que trabajaba en el Congreso y que tomó un taxi luego de despedirse del novio y se acercan 3 motocicletas y 5 vehículos y hay como 62 disparos, esos casquillos percutidos coinciden con 4 eventos criminales en distintas partes, donde también han participado tal cantidad de vehículos y ahí va la investigación, siempre conducida por el Ministerio Público y va por buen camino. Entonces, ese es el IBIS criminal. Y el IBIS de registro es un sueño dorado para nosotros. ¿Qué cosa es? Todas las armas de fuego, todas, y la pretensión es esa, que todas, incluidas las de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, tengan su registro, como decir, su ADN ahí en este IBIS de registro. Pero les debo comunicar tristemente que tenemos 500.000 licencias de arma de fuego y solamente tenemos en este IBIS de registro 5.000. Porque la norma no es obligatoria a la inscripción inicial, sino obliga cuando hay una renovación de la licencia para portar arma de fuego. Entonces, pero es sumamente potente y es una gran herramienta. Luego tenemos química y toxicología forense para el examen toxicológico y dosaje etílico. Una violación presunta al comienzo, indicios de una violación dentro de las 24 horas denunciada por la presunta víctima, que muestra características de haber tenido un acto sexual y fluidos, y además el toxicológico de ella, la versión de ella que no tenía por qué estar en esa casa o en este departamento o en un vehículo bajo ningún punto de vista, el indicio de mala justificación de la persona detenida que empieza a decir que tienen amores hace 5 años y que se iban a casar y que es natural, pero no logra probarlo. Un par de testimonios, ¿podrá estar en una unidad de flagrancia? Desde mi punto de vista, sí. Porque se le encuentra en la sangre de esta señorita alguna sustancia, alguna benzodiazepina, y estamos validando la hipótesis que además se complementa con los fluidos y con las otras afirmaciones, mientras contundentes por parte de la señorita que dice que no tiene nada con él, el otro, esto. Sí, pues ese sería un punto contradictorio fuerte, ¿no? Que acarrearía más pruebas, pero desde mi punto de vista sí, porque si volvemos a esta inteligencia intuitiva, todos los años va a tener el mismo discurso el presunto autor. No va a cambiar bajo ningún punto de vista porque si no sabe que se va a hacer acreedor a 15, 20 años. Ingeniería forense para ver los restos de disparo que hablábamos de esta espectrofotometría por asociación atómica, y biología, recojo y procesamiento de muestras biológicas, los fluidos, las situaciones. Y además, ¿por qué no ser ambicioso? Porque si están los peritos ahí, también puede haber dentro de la química la tricología, vaciado en yeso de París, modelados, puede haber una serie de cosas dependiendo también de las inversiones que haga el Estado o los gobiernos regionales o locales que ahora sí pueden invertir en seguridad ciudadana, tomando parte además obligada de una porción del canon y sobrecanon.
Y los ambientes requeridos, bueno, este sí es lo que nosotros, la Secretaría, me hace parte, el locutorio, pero nosotros estamos acostumbrados siempre, vivimos en un estado en que esto es lo que tenemos y trabajas acá sí o sí. Y es donde el corazón, y de chiquitos ustedes son magos, no sé cómo haces, pero lo hacen. Entonces, eso hemos vivido, que no es bueno para otros estados desarrollados, porque cuando viajamos nos dicen no, nosotros pedimos y si no nos dan, no vamos. Si yo digo, no, si no me das, no van, al día siguiente estoy en mi casa. Así de sencillo. Esto es así. Este es así nuestro. Un día tenemos que cambiar, por supuesto que sí. Y finalmente, porque ya estoy en la hora, este dicho de Albert Einstein dice, el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Hoy día yo quisiera pedirles a todos ustedes, y yo también me uno con ustedes, a formar parte de ese mundo que quiere evitar lo más perjudicial, lo que hace tanto daño y entristece a muchos hogares en nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención. Señoras y señores, agradecemos la participación del general Óscar Manuel Arriola Delgado, quien tuvo a cargo la segunda conferencia denominada La intervención policial en los casos de delito de flagrancia. Señoras y señores, en este momento, seguidamente damos el uso de la palabra a nuestro panelista por el lapso de 10 minutos, a la doctora Diana Estela Regalado Urquiaga. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señores miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú y todos los presentes. Agradecer por la invitación y también felicitar al general Arriola por